¿Cómo lo clasificamos? ¿Qué fármacos antihipertensivos podemos utilizar? Pues ahí tienen ustedes toda la variedad habida y por haber de los fármacos correspondientes. Tengan en cuenta que para esto podemos estar pensando en esa fórmula hemodinámica de flujo por resistencia. Entonces vamos a tener fármacos que van a tener acción debido a que producen disminución de resistencia vascular periférica y otros que van a estar relacionados con disminución del gasto cardíaco, es decir, volumen, latido, cantidad de líquido de sangre circulante en buena cuenta y frecuencia cardíaca. Bien, los diuréticos, por ejemplo, son agentes antihipertensivos importantes. De primera instancia uno va a pensar de que su efecto va a ser debido a que al facilitar la eliminación de orina se disminuye el volumen plasmático, esto traerá consigo disminución de volumen circulante, con disminución del gasto cardíaco y por ende disminución de presión arterial. Lo cual es cierto, por lo menos en un principio. Luego tenemos los agentes que van a bloquear la acción simpática o simpaticopléjicos o bloqueadores simpáticos. Aquí tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, algunas tienen que ver con bloqueo alfa o beta, alfa bloqueadores, como el prazosin, o los beta bloqueadores, como todos los que ustedes ya conocen bien. Evidentemente, los beta bloqueadores, ¿cómo actúan? Bloqueando o disminuyendo el gasto cardíaco, porque o disminuyen frecuencia cardíaca o disminuyen inotropismo, ¿no es cierto? Gasto cardíaco. Y los alfa bloqueadores lo harán disminuyendo resistencia vascular, porque es un vasodilatador, ¿no es cierto? Bien, y luego extremo tenemos los que disminuyen el flujo simpático, que actúa a nivel del tronco cerebral, a nivel de receptores alfa-2 presinápticos, ¿no es cierto? Como clonidina. ¿Quién más? Metildopa. Muy bien, excelentes. Luego tenemos los que actúan en otros lugares del sistema simpático, pero que ya no son de utilidad, salvo en la historia de la farmacología, porque debido a sus efectos indeseables ya no tienen pues valor farmacológico. Tienen, por ejemplo, los bloqueadores o ganglioplégicos, que bloqueaban la salida simpática a nivel del ganglio autónomo. Luego tienen otros que actúan a nivel de terminales simpáticas. Acá les ponen guanetina, pero que ustedes más lo pueden tener presente en la reserpina, ¿no? Bueno. Luego tenemos los que son netamente vasodilatadores. La vasodilatación es todo lo contrario a la vasoconstricción. Toda contracción muscular tiene por medio de ¿qué? Calcio. Entonces, si nosotros bloqueamos calcio, bloqueamos la contracción. Tenemos bloqueadores de canales de calcio. Luego tenemos otros vasodilatadores que son directos, como la hidralazina. La realidad es que ya no se utiliza, pero su referencia, que ustedes van a encontrar en numerosos estudios de hace unos 10 o 20 años, es muy importante. En nuestro medio no se utiliza, hace tiempo. Y luego tenemos vasodilatadores parenterales como el nitrogluciato, cuyo uso es básicamente el manejo de la emergencia hipertensiva. Luego tenemos aquellos vasodilatadores que van a actuar en la vía de la angiotensina, renina, aldosterona. Son los inhibidores de la ECA, que van a impedir la formación de angiotensina 2, y los bloqueadores de angiotensina 2. Un sistema, por ustedes también bien conocido, porque yo sé tanto la parte cardíaca como la renal, el doctor Asael Paz la domina muy bien, me imagino que suele estimularlos mucho al respecto y tienen bastante material que en todo caso recordar o repasar. Y luego tenemos aquellos que van a actuar directamente donde la renina, porque este sistema renina angiotensina aldosterona empieza porque a partir de riñón se libera renina y se activa todo el sistema, y si nosotros la bloqueamos, se acabó el asunto. Entonces ahí tendríamos el alisquirib, un fármaco que hace unos años circuló inclusive en nuestro medio, pero que en la actualidad ya se maneja con más reserva. Lo mismo, pero de otra manera, ¿no? La figurita. Un poquito para situarnos en el contexto, ¿no? Donde a nivel del centro del tronco cerebral, metildopa, clonidina, esto ya no. A nivel de terminales simpáticas, guanetina, guanadrea, reserpina. La reserpina es la que decía, la hemos utilizado como elemento que diferencia fármacos de acción directa como indirecta. Los bloqueadores simpáticos eran antes los medicamentos de elección para las crisis hipertensivas, ya no es así. Los beta receptores sí, ahí tenemos fármacos muy vigentes en la actualidad.
Luego tenemos pues, los que actúan a nivel del músculo liso, ya sea bloqueando canales de calcio, ya sea directamente, ya sea a través de canales de potasio. Minoxidil, por ejemplo, usted lo va a encontrar que se estudia dentro de este grupo farmacológico, pero aunque en la actualidad solo se utiliza para hacer crecer el pelo, ¿no? Pero bueno. Receptores de pasos alfa, bloqueadores, plasocin y otros, sobre todo para los que también se utilizan en lo que es la hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Y angiotensina, perdón, los que actúan a nivel de angiotensina, pues sus receptores, los IECAS y los ARA2, ¿cierto? Pues, lo mismo, pues, no sé ustedes, habrá quienes convencen más la figurita, otro de los esquemas, ya es cuestión personal, la manera que ustedes van a estudiar. Bueno, a nivel renal tenemos otro lugar donde la regulación de la presión arterial es importante. El riñón tiene sensores de presión arterial, tiene sensores de perfusión sanguínea. Cuando estos los sensores son despertados porque baja la presión o baja, en todo caso, el flujo plasmático en el riñón, se activa, entre otras cosas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Se libera renina del aparato glomerular, actúa sobre la angiotensinógeno circulante, se forma angiotensina 1 de primera instancia y luego por enzima convertidora o ECA se forma angiotensina 2, y la angiotensina 2 es la que va a tener diferentes acciones. Hoy día solamente nos vamos a referir a dos acciones básicas de la angiotensina 2. Lo que tiene que ver con vasoconstricción a nivel de vasos sanguíneos y lo que tiene que ver con retención de sodio y de potasio mediado por el aldosterona. ¿Okay? Entonces es fácil entender que si baja el flujo plasmático renal, el riñón entiende que le llega la sangre a poca presión, entonces hay que soltar algo que mejore ese flujo. Entonces suelta renina. Y la renina, por un lado, produce vasoconstricción, lo que aumenta la presión y permite que llegue sangre con cierta fuerza al riñón y lo permite irrigar. Y por otro lado, la aldosterona retiene sodio, aumenta el volumen. Y eso a su vez trae consigo ¿qué cosa? Aumento de resistencia vascular periférica, aumento de gasto cardíaco, igual aumento de presión arterial. Bueno, cuando estamos en el ámbito contrario, entonces ataca la inhibición de la ECA por ayudadores de la ECA o inhibición directamente de la angiotensina 2, producimos vasodilatación y pérdida de sodio con agua evidentemente y retención de potasio, ¿no? Todo lo contrario. Es una vía clásica. Digamos que la lisquiren podría intervenir acá, ¿no? Interviene acá. Impide, bloqueando la renina, esa transformación. Lo que ustedes deben tener presente, y para eso les sugiero que lean los capítulos correspondientes, tanto en uno como en el otro libro, es la importancia que tiene todo el sistema de angiotensina en la fisiología. ¿Ya? Porque es mucho más amplio de lo que nosotros estamos mencionando acá. Angiotensina 2 tiene efectos a nivel de tejido adiposo. Angiotensina 2 tiene efectos a nivel de músculo cardíaco. Angiotensina tiene acción a niveles renales propiamente. Entonces, son varias acciones, sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Entonces, la interferencia dentro de estos determina cuestiones importantes. Hemos hecho referencia en un principio a que vamos a basarnos en lo que es el programa de control del MINSA y de salud, que lo que hace es utilizar un número más concentrado de fármacos y no todo lo que ustedes han visto que podríamos utilizar, porque dentro de esos 50, 60 fármacos de repente que tenemos a disposición, cuál elegimos y cómo elegimos, ¿no es cierto? Ya sabemos por qué debemos elegir, pero no sabemos cómo. Entonces lo que hacen las guías es ayudarnos un poquito en ese sentido. Y las guías de control de presión arterial, repito, tanto del MINSA como de salud, mencionan 3 grupos básicos. Uno, diuréticos, en particular los tiacídicos. No hacemos mención de ahorita de eso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una clase de diuréticos. Y más allá de reducir edemas, su función dentro de lo que es regulación de presión arterial, va a ser ahí importante que se hablen de su mecanismo de acción y su farmacocinética. ¿Okay? Bien. Los otros fármacos de acción importantes son los que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vale decir, inhibidores de la ECA y antagonistas de receptores de angiotensina 2. Y en tercer lugar están los calcioantagonistas.
Entonces, hoy día la clase la vamos a centrar en la rapidez y brevedad que la vamos a hacer en los que actúan a nivel de inhibición de la ECA, antagonismo de receptores de angiotensina 2 y bloqueadores de canales de calcio. Y estos últimos, ustedes también los están revisando para los talleres o discusiones del grupo de esta semana, ¿no es cierto? Porque tienen también actividad comunitaria. Bueno, dentro de los inhibidores de la ECA, acá les ponemos algunos, los que más frecuencia tienen de uso en nuestro medio. No son los únicos, hay muchos más. El primero que se utilizó, que se generó, que se inventó, fue el captopril. Alrededor de los años 80, el captopril apareció, luego apareció el enalapril y luego apareció toda una miriada de más productos. Vean ustedes, la disponibilidad por lo menos de captopril y enalapril es bastante importante. El enalapril se afecta mucho menos con los alimentos. Acá hay diferencias importantes en los tiempos de vida media. El tiempo de vida medio del captopril es 2 horas. ¿Qué significa ese tiempo de vida medio? Una acción corta. Pues acá hay un principio importante que ustedes van a recordar en el manejo de presión arterial. La presión arterial fluctúa mucho a lo largo del día. Y si ustedes no controlan en 24 horas las variaciones que puede haber, el paciente puede tener vacíos en los cuales puede tener un ACV, o esos vacíos en los cuales se va a gestar daño en los tejidos blancos. Entonces es indispensable que el efecto antihipertensivo sea a lo largo de 24 horas. Entonces, si el paciente toma captopril, lo toma por lo menos cada 8 horas. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando son varias tomas al día? El paciente es posible que algunas no pueda tomarlas. Como decían sus compañeros, si me tocaba tomar mi captopril a las 4 de la tarde, estaba en plena clase. No puede, ¿a qué hora la tomo? A las 8 que regrese a mi casa. ¿Cuántas horas quedará fuera de cobertura de mi presión arterial? ¿No es cierto? Bueno, entonces eso hace que el captopril, a pesar de ser un fármaco, muy importante, prototipo de todos de la clase de IECAS y muchas cosas más, en realidad no se utiliza tanto. En su lugar utilizamos el enalapril. Pero ustedes dirán que es 1.5 horas, sí, pero el enalapril es un profármaco. Quien hace las veces farmacológicas activas es el enalaprilar, su metabolito activo, que tiene 11 horas de vida. ¿Okay? Entonces el enalaprilar, una vez que se forma, tiene acciones que duran casi las 24 horas. Puedo darlo 2 veces al día, como muchos lo dan, pero con una puede ser suficiente en algunos pacientes. ¿Okay? El enalaprilar se puede utilizar por vía endovenosa, no el enalapril, porque el enalapril es la forma activa. ¿Okay? Lisinopril, una baja biodisponibilidad, pero tiene un tiempo de acción prolongado. Entonces esta baja biodisponibilidad puedo yo cabecearla con una dosis un poquito más alta y me aseguro efectos de 24 horas. Ojo, esta es la vida media, no es el tiempo de acción. El tiempo de acción evidentemente es mayor. Y el randalopril también es un profármaco, el randaloprilat, y ese tiene su disponibilidad, también tiene un tiempo, el metabolito activo de acción prolongada. Esto entonces me facilita, repito, entre 12 a 24 horas de acción. 1 o 2 veces al día es mucho más cómodo. Desayuno y cena, 8 de la mañana, 8 de la noche, 6 de la mañana, 6 de la tarde, etc. Ya ustedes lo manejan eso. La eliminación puede ser importante, porque si se eliminan por vía renal principalmente, ¿qué pasa si el paciente tiene insuficiencia renal? Va a interferir con la eliminación, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede haber problemas de acumulación y ahí se pueden generar efectos indeseables. Pacientes con una depuración de creatinina menor, por ejemplo, de 30 mililitros por minuto, exige tener mucho cuidado con estos fármacos. Usos terapéuticos, hipertensión arterial, es el que hoy día vemos, pero vean ustedes que hay otros más. ¿Y estos más de qué se derivan? Porque los IECAS son fármacos, lo hacen porque bloquean la formación de angiotensina 2. La angiotensina 2 es la que está involucrada en todo esto. ¿Okay? Desde vasodilatación para disminuir la reserva periférica, pasando por problemas a nivel de regulación del flujo renal, muy importantes en diabetes mellitus, como decían sus compañeros en alguna conferencia, decían, diagnosticado el paciente de diabetes utilizando un IEC o un ARA2. Infarto al miocardio, disfunción ventricular sistólica y la hipertensión arterial, solo por vasodilatación, no, porque también producen o inhiben la remodelación celular. ¿Qué es remodelación? Son los cambios de forma y función que tienen las células, en este caso de vasos sanguíneos y del corazón. Lo vamos a ver mejor en las clases correspondientes, porque se las haga. Efectos indeseables. ¿Son fármacos indeseables? Para nada.
Producen algunos y algunos son muy importantes. Para empezar, no se dan en el embarazo. Y en general también la mayor parte de fármacos antihipertensivos no sirven en el embarazo. Entonces, ¿cuál le vamos a dar? En la metildopa. ¿Ok? Muy bien. Hipotensión arterial, obvio, le puede bajar demasiado la presión arterial, tener cuidado, pero es una presión que ustedes la pueden manejar con cierto margen de cuidado. ¿Ya? No, digamos, es manejable. Pero ojo, significa que si un paciente tiene hipotensión, tengo que ver su dosis. ¿No? La tos sí es un efecto bastante común y puede ir una tos desde ligera hasta una tos bastante complicada, que obliga a retirar el medicamento. ¿Y a qué se debe esa tos? Se debe que esa enzima convertidora también actúa en otras vías, de las bradykininas, kallikreinogenas, etc. Que tienen que ver eso sí con el estímulo de la tos. Entonces, por ese lado, tiene esos inconvenientes, que también está muy relacionado con la angioedemia. Usted ya sabe que es la angioedemia, si no tienen que buscar qué es, pero lo explicar ahora, ¿no? La hipercalemia. Recuerden que normalmente la aldosterona retiene sodio y pierde potasio. Estos medicamentos son todo lo contrario a la aldosterona. La retención de potasio puede ser importante, sobre todo asociada a otros factores adicionales, porque el potasio en exceso puede producir problemas cardíacos, arritmias y paro cardíaco. ¿Okay? La falla renal aguda, ¿no? Por una mala perfusión renal, sobre todo en pacientes que tienen un riñón, puede ser importante esto, y los problemas de índole inmunológico. Cuando por alguna razón pues no son de utilidad o no tenemos ya preferencia por los inhibidores de la ECA, podemos utilizar los antagonistas del receptor de angiotensina 2, también denominados ARA2 o también BRAF, o bloqueadores de angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene varios receptores, son 4 en realidad, acá hablan de 2, que son los que en este caso nos interesan. Los de tipo 1 y tipo 2 son los que tienen más relevancia con este tipo de medicamentos. Los de tipo 1 son los que tienen mayor, en este caso, relevancia. El bloqueo de estos receptores, principalmente los AT1, produce inhibición de todo eso, que está en relación pues, con sus efectos farmacológicos. Veamos, va a relajar el músculo liso, ¿no? Inhibición de la contracción y relajación. Va a haber respuestas hipotensoras, va a haber disminución de la sed y va a haber una menor liberación de vasopresina, hormona antidiurético de vasoconstrictor, disminución de la secreción de aldosterona, ¿no? Menor liberación de catecolaminas de la suprarrenal, disminución del tono simpático, cambios en la función renal, ¿no? Que sobre todo la circulación renal y su hipertrofia celular. En otras palabras, los cambios relacionados con el remodelamiento vascular y cardíaco también. Son varias otras acciones. ¿Ya? Los usos de unos y otros en realidad son indistintos. Y no hay ahí mucho que hablar. Las diferencias, en todo caso, serán dadas sobre todo desde el punto de vista farmacocinético, ¿no? El losartano es el fármaco prototipo, el primero que se generó. A partir de allí tenemos también todo un gran número de otros medicamentos, donde puede estar en función de la biodisponibilidad. Casi todos tienen un tiempo de vida medio prolongado, por lo tanto se utilizan una vez al día, pero quizás acá está la diferencia, la forma que se van a metabolizar y eliminar. No, casi todos se eliminan por vía hepática, excepto el losartano, por vía de todas maneras. Pero el hepático 70% para valsartán significa que aquellos pacientes con disfunción hepática puede haber ciertos reparos, ¿no? La vía renal es menos importante que los anteriores, entonces se pueden ser mejor manejados en un paciente que tiene problemas renales. Entonces, a partir de allí, encontramos algunas diferencias respecto a la elección de unos. Las indicaciones son las mismas y los efectos indeseables, similares a la ECA, a diferencia de la tos, a diferencia de la frecuencia de edema neurótico, que son generados por inhibición de la ECA. El tercer grupo importante dentro del manejo de presión arterial de los programas correspondientes, hemos dicho, son bloqueadores de canales de calcio. Su acción es fácil de entender. Si no hay calcio, no hay contracción muscular, y por lo tanto hay vasodilatación. Para esto tenemos dos grandes grupos, las denominadas dihidropiridinas y las que son no dihidropiridinas. Dentro de este último tenemos de la familia de clásicos. Las dihidropiridinas
actúan básicamente en vasos sanguíneos arteriales, produciendo vasodilatación, lo cual produce disminución de resistencia vascular periférica, disminución de presión arterial, lo cual puede traer consigo una respuesta a través del sistema nervioso simpático, el reflejo de los receptores, que hemos conversado más, lo cual puede conducir a una mayor estimulación a nivel no vascular, sino cardíaco, ¿no es cierto? Puede elevarse de forma compensatoria el gasto cardíaco. ¿Okay? Bueno, las tiotropinas, hemos dicho, preferentemente actúan en esta vía, pero existe una que puede actuar por acá, es el nifedipino. Nifedipino es el primer bloqueador de tipo dihidropiridina que apareció en el mercado, pero que tiene, además de su acción vascular, también acciones a nivel cardíaco, como hemos visto en la clase anterior, ¿cierto? El calcio participa en la fase de meseta, participa en la fase 4, pero también tiene un papel a nivel cardíaco, especialmente a nivel tejido de conducción, ¿no? Donde los potenciales de acción bloquean los canales o hacen que sean inactivos los de sodio y sean los de calcio los que van a funcionar. Entonces, verapamil o diltiazem sí tienen posibilidad de actuar a nivel de receptores, perdón, de canales de calcio a nivel vascular, como también a nivel cardíaco. A nivel vascular tenemos la misma historia. A nivel cardíaco es una respuesta más bien depresora. El bloqueo a nivel cardíaco produce un inotropismo negativo, menos fuerza de contracción, menos volumen latido, menos gasto cardíaco, baja la presión arterial. A nivel de factor cronotrópico, menos frecuencia cardíaca, cronotropismo negativo, disminuye gasto cardíaco, disminuye presión arterial. O sea que un efecto vasodilatador evitamos más bien el efecto compensador. O sea, en algunos pacientes esto es adecuado, en otros no. Es un paciente que tiene problemas cardíacos, le vamos a bajar la presión deprimiendo su corazón, no, mejor no. Es un paciente que tiene angina de pecho, como ustedes van a estudiar, y esa angina de pecho resulta de su secundaria de hipertensión. Sí, le bajo la presión y también le bajo su estimulación cardíaca. Ahí sí me vale, es diferente. El paciente determina el uso finalmente del medicamento. Las dihidropiridinas, a su vez, también las podemos clasificar en de acción corta y acción prolongada. La de acción corta es la nifedipina o nifedipina. Repito que es el fármaco el más antiguo, pero que tiene un defecto, no solamente porque bloquea a nivel cardíaco también. El defecto es que tiene un tiempo de vida medio corto. Entonces, va contra ese principio que hemos mencionado. ¿Cómo lo solucionamos? La industria farmacéutica ha generado nifedipina de acción prolongada. Entonces, es un medicamento que puede ser adecuado. ¿Okay? Pero tenemos otros que por acción prolongada son suficientes por sí mismos. Amlodipino, felodipino, irradipino, etcétera, etcétera. Es un montón de dipinos, ¿ya? De los cuales el amlodipino es el más antiguo y el que más utiliza. Y también es el que el programa lo señala en primer lugar. La acción rápida y corta no son recomendables por lo que hemos dicho. Okay. Efectos indeseables son resultado de esa vasodilatación que produce, a nivel periférico especialmente. El edema de tobillos es característico, se hinchan los pies. Otros efectos importantes es el rubor que puede generarse en el paciente, los bochornos, por así decirlo, dolores de cabeza por vasodilatación de vasos cerebrales. Son también efectos importantes conocidos de este grupo de fármacos. ¿Algo más iba a decir? Los vasodilatadores directos. Hidralazina, no hacemos mención en este caso porque no lo utilizamos en nuestro medio, muy limitadamente en otros lugares, pero sí del hidrocruciato de sodio. El hidrocruciato de sodio es un elemento que se utiliza en la emergencia hipertensiva. Tiene un tiempo de vida breve, actúa porque libera óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. No desarrolla tolerancia. Y esto, para contextualizarlo, lo que ustedes están estudiando ahora de antianginosos. Porque de los antianginosos mucho se habla de los nitratos. ¿Y los nitratos cómo actúan? Por liberación de óxido nítrico. Pero hay un problema con los nitratos. ¿Cuál es? ¿No han visto todavía el cuestionario? La tolerancia.
Eso impide que el nitrato sea utilizado en forma permanente y persistente, entonces hay que darle espacios. En este caso usamos cero tolerancia. Actúa en arteriolas y también en vénulas, no causa mayores efectos de frecuencia cardíaca o mismo subyacción del miocardio. Bueno, la disección de aorta es una rara situación que se presenta en pacientes hipertensos. Si acaso el paciente sobrevive el tiempo suficiente para hacer el diagnóstico, entonces pueden en este caso utilizar el nitroprusiato como un beta bloqueador. Y inmediatamente el cirujano vascular intentará pues resolver el problema. Cosas importantes, químicamente es inestable, por lo que no debe exponerse a la luz, debe estar en frascos de clorámbaro, protegidos de sol, el periódico encima por lo menos. Alguien dirá, si alguien que tiene curiosidad por la química, el nitroprusiato puede liberar cianuro, entonces potencialmente letal, los cianuros son los venenos más potentes que se conocen. Entonces, si es así, ¿por qué no mata a la gente en lugar de ayudarla? Porque felizmente nuestro hígado, a través de esta enzima, rápidamente lo reduce a tiocianato, y el tiocianato se elimina en la orina. Si ustedes tienen dudas que esta vía funciona, le ponen con vitamina B12 y también salen del problema. Otros antihipertensivos. Beta bloqueadores, no hago mayor mención porque estarán aburridos los beta bloqueadores, pero igual vamos a tomar examen sobre ellos. Alfa bloqueadores no son tan importantes, pero en un paciente con HBP podría ser, ¿no es cierto? Agonistas alfa de acción central, clonidina, metildopa, si esta es una gestante con inversión del embarazo arriba, ¿no? Y diuréticos. Estos son una clase que debe utilizarse de primera instancia, repito, pero no hacemos mayor mención porque es clase específica de diuréticos. En todo caso, acá hay dos diuréticos de uso: la hidroclorotiazida y la furosemida, que es de las emergencias. Lo que sí hay que mencionar es que el diurético ustedes podrían pensar en primera instancia, y no les faltaría razón, de que el efecto hipotensor se debe a que si es diurético hace orinar. Si orino pierdo líquido, pierdo agua, pierdo sodio también, por lo tanto disminuye el volumen plasmático, disminuye volumen circulante, disminuye volumen latido, disminuye gasto cardíaco. Bueno, eso funciona de repente al principio, porque después lo que prevalece es un efecto vasodilatador. ¿De qué manera? No se sabe, no me preguntan. Bueno, y esta tablita, igual que sus compañeros, tienen que dominar al dedillo porque le acaban de venir varias preguntas del examen. Son los cambios o efectos hemodinámicos a largo plazo. No son de un momento, son a largo plazo. Entonces, hemos dicho que el manejo de una presión arterial elevada es de por vida. No lo va a curar al paciente. Es más, el paciente debe entender que va a necesitar el medicamento en los años que le restan. Y en ese largo plazo, entonces, se pueden generar compensaciones, efectos indeseables, situaciones que hacen que durante el control del paciente aumenten dosis, disminuyen dosis, agreguen un medicamento, disminuyen el otro. ¿Okay? Bien, entonces, más o menos, por ejemplo, en el análisis de la tablita, ustedes pueden ver que los diuréticos a largo plazo no tienen efecto en la frecuencia cardíaca, no tienen efecto en el gasto cardíaco, porque dijimos que en un principio sí, pero vean ustedes, resistencia vascular periférica disminuye, efecto vasodilatador. Eso es lo que mantiene el efecto bajo del uso de un diurético a largo plazo. El volumen plasmático puede disminuir, obvio, si está haciendo orinar. La actividad renina plasmática puede aumentar. Disminuye volumen, se libera renina para tratar de jalar un poquito. No es un mecanismo compensatorio. Acá tenemos pues uso de alfa bloqueadores, beta bloqueadores, con y sin actividad simpático-mimética intrínseca. Ustedes esto ya lo dominan a la perfección, ¿no es cierto? O sea, ya esto pueden entender ustedes bien. La alegría es eso, su curso finalmente. Cuando terminen el curso ya hayan aprobado, se sientan ya libres, un peso encima. Entonces, cuando ustedes lean libros, lean revistas, entiendan lo que es actividad simpático-mimética intrínseca, lo que es. Entonces, eso es lo que ustedes deben entender, lo entiendo, no lo repito, lo entiendo, sé por qué no. ¿Okay? Bueno, y así los cambios que pueden darse con otros medicamentos. Y estos son estos cambios a largo plazo, entonces, lo que hace que los medicamentos sean preferidos a otros en manejo del paciente hipertenso. Todos pueden ser muy efectivos, pero ¿por qué unos mejor que otros? Porque a largo plazo el paciente logramos darle una calidad de vida a bajo precio, bien tolerado, pocos efectos indeseables, menos mortalidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Son entonces estas cositas las que finalmente ayudan a determinar los diferentes estudios y establecimientos de guías y protocolos, los resultados correspondientes. Muy bien, esto es lo que queríamos con ustedes hoy día conversar y compartir. Si no hay preguntas, avance a esta.